prepárense, porque en los pasillos de la promesa está a punto de estallar una tormenta de secretos, pasiones prohibidas y traiciones que lo cambiarán todo. Manuel, dividido entre el deber y el deseo, está listo para confesarle a Julieta un sentimiento que podría destruir cualquier equilibrio, mientras su destino con Ciro pende de un hilo cada vez más frágil. Pero en las sombras se mueve algo aún más peligroso, porque Leocadia está orquestando un plan sutil y despiadado para separar a Curro y Ángela, sembrando dudas y abriendo grietas invisibles hasta derrumbar su amor desde dentro. Y por si fuera poco, entre matrimonios que se cancelan y otros impuestos bajo amenazas crueles, María se enfrenta a una elección imposible que podría marcar su vida para siempre. El destino está en juego y las verdades que están por salir a la luz sacudirán todas las certezas. Así que dime, ¿estás realmente listo para descubrir lo que pasará? Si no quieres perderte ni un solo giro de la historia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Las próximas horas en La Promesa serán un torbellino de eventos que os dejarán sin aliento. Cada mirada, cada palabra no dicha, cada secreto susurrado en la sombra, está a punto de estallar. El velo está a punto de caer, revelando la verdadera naturaleza de los lazos y las ambiciones. La tormenta es inminente, y nadie saldrá ileso. El amanecer en La Promesa no traía paz, sino esa clase de luz engañosa que parecía dorar las paredes para disimular que, bajo aquel techo noble, cada corazón estaba librando su propia batalla. Desde fuera, la finca conservaba su majestuosidad intacta, el silencio solemne de la piedra antigua, los jardines todavía húmedos por el rocío, las galerías interminables que tantas veces habían visto pasar secretos disfrazados de cortesía. Pero aquella mañana, como si la casa misma presintiera que el aire iba a llenarse de confesiones, amenazas y traiciones, todo parecía contener la respiración. En el piso de los señores, donde las palabras podían destruir tanto como una firma o una herencia, Manuel caminaba de un lado a otro con el gesto inquieto de quien ya no puede fingir que lo que siente es insignificante. Había intentado convencerse de que lo suyo con Julieta no era más que curiosidad, una impresión pasajera, el fruto de unas conversaciones inesperadas nacidas en el momento más inoportuno. Pero la verdad, esa que siempre acaba imponiéndose incluso en los palacios más llenos de apariencias, era mucho más incómoda. Julieta se había ido metiendo dentro de sus pensamientos con una persistencia callada, sin reclamar nada, sin imponerse, sin seducirlo de una manera evidente. Había sido precisamente eso lo que lo desarmaba, la pena en sus ojos, la elegancia con la que escondía sus heridas, esa sombra de tristeza que parecía acompañarle incluso cuando sonreía. Manuel se detuvo junto a una ventana y apoyó una mano en el marco. Cerró los ojos un instante, como si al hacerlo pudiera ordenar el temblor interno que lo recorría. No debería estar pensando en esto, murmuró para sí, casi con enfado. No, ahora. No así. Pero cuando evocaba el rostro de Julieta, lo que sentía no se parecía al capricho. Le inquietaba, sí. Le descolocaba. Y, sin embargo, también le devolvía una extraña lucidez. Julieta no buscaba agradar, no reclamaba atención, no se valía de coqueterías. Estaba allí con su mundo a cuestas, con una melancolía que no pedía compasión y que, precisamente por eso, se volvía aún más poderosa. A la misma hora, en otra estancia, Julieta trataba de conservar la compostura ante un espejo que no le devolvía una imagen serena, sino la de una mujer cansada de callar. En sus manos, mientras acomodaba distraídamente una cinta en el vestido, había un leve temblor. Pensaba en Ciro, en la presión constante, en esa sensación de asfixia que se le instalaba en el pecho cada vez que él hablaba de futuro como si el futuro fuera una jaula ya construida. Ciro no necesitaba gritar para imponer su voluntad, le bastaba con la seguridad de quien está acostumbrado a dar por hecho que todo acabará rindiéndose ante él. Y Julieta, que durante demasiado tiempo había confundido la resignación con la prudencia, empezaba a descubrir algo peligrosísimo, que ya no quería ceder. Cuando más intentaba no pensar en Manuel, más nítida recordaba la manera en que él la miraba. No con lástima. No con la soberbia masculina de quien se cree salvador. La miraba como si viera en ella algo que ni siquiera ella se atrevía a reconocer. Eso es lo peor, susurró, observándose a sí misma como si hablara con otra. ¿Qué me hace sentir visible? Aquella visibilidad, sin embargo, asustaba. Porque ser vista implicaba ser descubierta. Y ser descubierta, en La Promesa,
equivalía a quedar expuesta a todas las miserias del juicio ajeno. El encuentro entre ambos no tardó en producirse. Fue uno de esos momentos que, desde fuera, habrían parecido banales: un cruce casual, unas palabras compartidas en voz baja, una pausa más larga de lo debido. Pero en el mundo íntimo de quienes están al borde de una verdad, esos instantes son terremotos. Julieta estaba sola cuando Manuel se acercó. Se hizo el silencio entre los dos, un silencio tenso, denso, cargado de todo lo que aún no se habían dicho. Ella bajó la vista al sentirlo demasiado cerca, no por una cercanía física indecente, sino por otra mucho más peligrosa, la emocional. Últimamente la noto más callada, dijo él al fin, con una suavidad que parecía medir cada palabra. Más lejos de todo. Julieta intentó sonreír, pero el gesto se deshizo enseguida. Quizá porque hay cosas que se vuelven demasiado difíciles de fingir. Manuel la observó con una intensidad que la obligó a levantar los ojos. Había en él una lucha visible, el esfuerzo de quien sabe que está a punto de cruzar una línea. No sé si debería decirle esto. Entonces no lo diga, respondió ella con rapidez, casi como una defensa desesperada. Precisamente por eso tengo que decirlo. Julieta sintió que el corazón le golpeaba con violencia. Manuel respiró hondo. Había algo extrañamente noble en su incomodidad, como si no quisiera aprovecharse de ninguna fragilidad, como si incluso al confesar estuviera pidiéndole perdón. Ese aire melancólico que siempre veo en usted, empezó, y se interrumpió un segundo, buscando las palabras exactas. Me resulta atractivo. Julieta parpadeó, sorprendida de una manera tan honda que ni siquiera supo fingir indiferencia. ¿Atractivo?, repitió, incrédula. ¿Eso le parece algo que deba decirse? No como una crítica. Al contrario. Manuel bajó un poco la voz. Sé que puede sonar extraño, incluso imprudente, pero no hablo de una tristeza bonita ni de una pose. Hablo de esa hondura que hay en usted. De la sensación de que, incluso cuando calla, está diciendo más que muchas personas hablando durante horas. Hay algo en esa mirada suya, algo que me obliga a detenerme. Julieta sintió que se le aflojaban las fuerzas. Nadie le había hablado así. Nadie había nombrado su pena sin convertirla en defecto ni en lastre. No debería mirarme de ese modo, murmuró. No he podido evitarlo. Pues debería intentarlo. Manuel sonrió apenas, con una amargura dulce. Créame, lo he intentado. Ella giró el rostro, incapaz de sostenerlo. No me haga esto, don Manuel. No pretendía hacerle daño. El daño no siempre nace de la intención. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que revelan más que cualquier declaración. Y entonces Julieta, sin querer, sin poder detenerse, añadió: lo peor es que no sé si me hiere más o me alivia escucharle. Aquella frase quedó suspendida entre ellos como una puerta entreabierta. Manuel dio un paso apenas perceptible, no hacia ella, sino hacia la verdad. Tal vez porque usted también se siente menos sola cuando estamos juntos. Julieta cerró los ojos. Ciro, las obligaciones, el peso de lo correcto, todo pasó por su mente con una violencia súbita. Pero también apareció esa otra imagen, la de una vida en la que nadie le dijera lo que debía soportar. No diga más, susurró, con la voz quebrada. Porque si sigue hablando, quizá yo termine respondiéndole con una sinceridad que no me puedo permitir. Mientras aquella intimidad peligrosa florecía en uno de los rincones de la casa, en la planta del servicio la tormenta tenía otra forma, mucho más áspera y cruel. Allí no había sutilezas, ni emociones envueltas en miradas largas. Allí el amor y el miedo se medían en pan, techo y trabajo. La noticia de que María había cancelado su boda con Carlo había corrido como el fuego entre pasillos, cocinas y corredores. Nadie hablaba de otra cosa. Unos lo hacían con compasión, otros, con ese gusto cruel por el escándalo ajeno que florece especialmente entre quienes también viven oprimidos. Pero María, pese a la presión, había encontrado una firmeza nueva. Llevaba demasiado tiempo obedeciendo decisiones ajenas, tragándose lágrimas, dejándose arrastrar por la corriente de lo que otros consideraban conveniente. Esta vez no.
¿Cuándo? Cristóbal la mandó llamar, ella ya sabía que no iba a ser una conversación sencilla. El mayordomo no era hombre de escuchar los dolores ajenos cuando estos ponían en riesgo el orden. Para él, el orden lo justificaba todo. Cristóbal la recibió con la severidad habitual, acompañado por Carlo, cuyo rostro era una mezcla de preocupación, impotencia y miedo muy humano. «Espero que este disparate tenga remedio», dijo Cristóbal sin rodeos. «Porque bastante tenemos ya en esta casa como para añadir caprichos de última hora». María se irguió. Tenía los ojos brillantes, pero no de sumisión. «No es un capricho. Entonces es una irresponsabilidad. Es una decisión». Cristóbal apoyó ambas manos en la mesa. «Usted y Carlo se casarán. Y se casarán cuanto antes». Carlo bajó la cabeza, como si aquella contundencia también lo golpeara a él. María, en cambio, sintió que la sangre le hervía. «No puede obligarme. Puedo despedirla». Aquella frase cayó como un cuchillo. Carlo alzó la vista, alarmado. «Señor, por favor. Cállese, Carlo». Cristóbal no apartó los ojos de María. «Si esta boda no se celebra, los dos quedarán fuera de la promesa. Y ya veremos quién les da trabajo con el descrédito de haber convertido una promesa formal en un sainete». María tragó saliva. Había temido aquella amenaza, y sin embargo, al oírla, sintió algo distinto al pánico, rabia. «¿De verdad cree que casarme así sería una solución?», preguntó con la voz temblorosa, pero firme. «¿Le parece decente empujar a dos personas a un altar con el miedo en la garganta? Me parece práctico. Pues a mí me parece miserable». Carlo dio un paso hacia ella. «María, por favor, no empeores esto». ¿Empeorarlo?, se volvió hacia él, dolida. «¿No ves que ya está todo podrido? ¿No ves que si acepto casarme así, lo haré mintiéndonos a los dos?» Carlo apretó los dientes. No quería perderla. Tampoco quería perder el trabajo. Entre ambos. Dolores, se estaba rompiendo. «No lo digo por falta de cariño», murmuró. «Pero si nos echan, nos quedamos sin nada. Sin techo, sin sueldo, sin futuro». María lo miró largamente. En otros tiempos, quizá esa apelación a la necesidad la habría hecho ceder. Pero algo dentro de ella se negaba. «Prefiero perderlo todo a perderme a mí misma». Esa respuesta dejó a Cristóbal sin paciencia. «Muy bien. Entonces aténgase a las consecuencias». No todos, sin embargo, estaban de acuerdo con aquella brutalidad. Teresa, al enterarse de la presión que se estaba ejerciendo sobre María, acudió indignada. Ella sí entendía que a veces una mujer dice «no» después de haber pasado demasiado tiempo escuchando a todos menos a sí misma. «Esto no puede hacerse», espetó a Cristóbal cuando lo encontró en el corredor. «María necesita tiempo, no amenazas. Lo que necesita es disciplina». «No. Lo que necesita es que la traten como a una persona. En esta casa todos cumplimos una función. ¿Y también amamos por función? También nos casamos por conveniencia de la intendencia». Cristóbal la miró con frialdad. «No me hable usted de amor, Teresa. El amor no paga salarios. Pero la falta de humanidad lo pudre todo». La discusión se hizo tensa. En el servicio, las palabras tenían menos adornos, pero a veces más verdad. Teresa no defendía una fantasía romántica, defendía el derecho de María a no entrar en una vida que no deseaba bajo coerción. Más tarde, Carlo buscó a María a solas. Ya no llevaba el peso de la autoridad encima, sino el de su propio desconcierto. «No quería que se llegara a esto», dijo con voz apagada. «Ni yo». «Entonces, ¿por qué no me ayudas a arreglarlo?». María lo miró con tristeza. La compasión que sentía por él era real, y tal vez eso hacía todo aún más doloroso. «¿Por qué no puedo casarme contigo solo para que nadie nos eche?». No sería solo por eso. Pero también sería por eso. Y eso lo envenena todo. Carlo apretó los puños.
Nos jugamos la vida, María. No. Ella negó con la cabeza. Nos jugamos el lugar en esta casa. La vida es otra cosa. Es muy fácil hablar así hasta que una se ve en la calle. ¿Y tú crees que no tengo miedo? Se acercó a él, no con ternura, sino con una honestidad dolorosa. Tengo muchísimo miedo. Pero estoy más asustada de convertirme en una mujer que un día se mire al espejo y no reconozca en qué momento aceptó vivir sin querer. Carlo no supo responder. Porque, aunque aquello lo lastimaba, también sabía que María estaba hablando desde una verdad que él no podía rebatir. En otro punto de la promesa, el peligro tomaba una forma distinta, la de la manipulación fría y calculada. Lorenzo, siempre atento a cualquier información que pudiera darle ventaja, había escuchado una conversación que podía resultarle extraordinariamente útil. Curro y Alonso, hablando de la petición al rey, le habían revelado sin querer una estrategia que todavía no estaba madura. Y Lorenzo no dudó en usarla. Ángela lo recibió sin especial prevención. No esperaba nada bueno de él, pero tampoco imaginaba el alcance de sus palabras. Vengo porque creo que hay cosas que usted merece saber, dijo Lorenzo. Cuando usted empieza así, siempre temo lo peor. Y hace bien. Porque lo peor no siempre es lo más evidente. Ángela frunció el ceño. Hable claro. Lorenzo fingió una vacilación cortés. Curro está tomando decisiones importantes. Demasiado importantes. Y no parece haber considerado oportuno contárselo. El rostro de Ángela cambió apenas, pero lo suficiente para que Lorenzo supiera que había dado con la grieta exacta. No sé de qué me habla. De la petición al rey. De los pasos que piensa dar. De los apoyos que ya está buscando. La observó con aparente compasión. Yo creía que usted, siendo quien es para él, estaría al corriente. Pero quizá me equivoqué. Ángela se quedó inmóvil. Había algo especialmente cruel en la forma en que Lorenzo sembraba la duda, no afirmaba demasiado, no acusaba directamente, solo dejaba caer la insinuación precisa para que el otro hiciera el resto. Curro no me oculta nada importante. Entonces seguramente ya se lo habría contado. Lorenzo hizo una pausa calculada. A menos que considere que esto no tiene que ver con usted. Aquello fue como un veneno lento. Ángela, que había sostenido su relación con Curro contra obstáculos, opiniones y retrasos, sintió de pronto la punzada humillante de poder estar siendo desplazada. No porque no lo amara, sino precisamente por eso, cuanto más se ama, más duele la posibilidad de no ser tenido en cuenta. ¿Por qué me dice esto?, preguntó, recobrando algo de firmeza. Lorenzo sonrió apenas. Porque detesto ver a una mujer siendo la última en enterarse de lo que afecta a su propia vida. Cuando él se marchó, Ángela permaneció sola largo rato, luchando contra el torbellino que se había abierto en su interior. Quería confiar en Curro. Quería creer que todo tenía una explicación. Pero también le dolía que, si aquello era cierto, él hubiera avanzado sin compartirlo. El amor puede soportar pruebas, pero no resiste igual de bien la sensación de exclusión. Por su parte, Curro tampoco estaba librando una batalla sencilla. Cargaba con sus propios objetivos, con las maniobras políticas, con las presiones externas, y además empezaba a presentir que había sombras moviéndose a su alrededor. En medio de todo ello, encontró un momento para hablar con Manuel. Y lo hizo con una seriedad inusual, una que Manuel reconoció enseguida. Ten cuidado con el duque de Carril, le dijo Curro sin rodeos. Manuel lo miró sorprendido. ¿A qué viene eso? ¿A qué no me fío de él? Ni de sus negocios. Ni de su forma de acercarse a la gente cuando huele una oportunidad. Hablas como si fuera un delincuente. No sé si lo es. Pero sí sé que los hombres como él nunca se mueven por mera cortesía. Manuel se cruzó de brazos. No creo que sea tan simple. Precisamente. No es simple. Y por eso puede ser peligroso. Curro se acercó un poco más, bajando la voz. No todo lo que reluce en esos acuerdos es limpio.
Y si te acercas demasiado, corres el riesgo de quedar atrapado sin darte cuenta. Manuel no respondió enseguida. Tenía demasiadas cosas agitándose al mismo tiempo: Julieta, los asuntos familiares, la advertencia de Curro. Antes de que pudiera añadir nada, apareció Vera, que no tardó en respaldar aquella inquietud. Curro tiene razón, afirmó. Mi padre es capaz de engañar a cualquiera si con eso obtiene ventaja. Manuel la miró con atención. No es fácil oír a una hija hablar así de su padre. Tampoco es fácil tener un padre que obliga a una a vivir justificando lo injustificable. Vera hablaba con una mezcla de rabia y tristeza. Conocía demasiado bien los mecanismos del duque, la seducción social, las promesas ambiguas, la habilidad para convertir a los demás en piezas útiles. ¿Y aún así crees que puedes hacer algo?, preguntó Manuel. Sí. Sus ojos se endurecieron. ¿Por qué no pienso resignarme a ver cómo vuelve a destruir vidas desde la impunidad? La convicción de Vera impresionó a Manuel. Había en ella una fuerza nacida del cansancio moral, una energía desesperada pero lúcida. Quizá todavía hubiera margen para impedir algo. Quizá no todo estuviera escrito. Mientras tanto, en el ámbito del servicio, otra tensión estallaba con violencia. Petra, con esa obstinación suya que a veces confundía insistencia con bondad, seguía intentando acercar a Pía con Ricardo, convencida de que solo necesitaban un empujón. Pero Pía, que vivía con sus propios miedos y contradicciones, terminó perdiendo la paciencia. Le he dicho que no se meta, exclamó de pronto, apartándose con una brusquedad que sorprendió a todos. Petra se quedó petrificada. Yo solo quería ayudar. Pues no ayudé. No entiendo por qué se pone así cada vez que menciono a Ricardo. Pía respiraba agitadamente. Su reacción había sido desmedida, sí, pero precisamente por eso dejaba ver que debajo había algo importante. Porque no quiero que nadie decida por mí lo que tengo que sentir. Petra, herida, intentó suavizar el tono. No. Estoy decidiendo nada. Solo veo que él. No, la interrumpió Pía, al borde del llanto. Usted ve lo que quiere ver. Y yo estoy cansada. Ricardo, ausente en ese momento, estaba sin embargo en el centro del conflicto. Pía no sabía qué hacer con lo que él despertaba en ella. Había sentimientos, sí. Pero también dudas, recelos, temores que la hacían retroceder justo cuando otra parte de sí misma querría avanzar. Más tarde, cuando la rabia se le pasó y quedó solo la vergüenza, Pía buscó un espacio apartado para serenarse. Fue entonces cuando, hablando con una sinceridad mucho menos agresiva, logró verbalizar lo que verdaderamente le ocurría. No es Petra, dijo en voz baja, casi confesándose ante alguien de confianza. Soy yo. Soy yo la que no soporta que me empujen hacia algo que ni siquiera comprendo bien. ¿Tiene dudas sobre Ricardo?, le preguntaron con delicadeza. Pía tardó en responder. Sí. Y me avergüenza tenerlas, porque no sé si son justas o si solo nacen del miedo. Pero las tengo. Y cuando Petra insiste, siento rechazo. No por él solamente, también por todo lo que significa confiar. Aquella admisión la alivió y la expuso al mismo tiempo. Porque reconocer la duda era también aceptar que Ricardo le importaba lo suficiente como para asustarla. Sin embargo, la verdadera jugada maestra del capítulo no estaba ni en la confesión de Manuel, ni en el chantaje a María, ni siquiera en la siembra de dudas de Lorenzo. Estaba en otro lugar, en una conversación más silenciosa pero infinitamente más reveladora, la de Leocadia con Cristóbal. Hasta entonces, Leocadia había fingido un apoyo a Curro que muchos habían querido interpretar como un giro inesperado, una muestra de generosidad o pragmatismo. Pero en la promesa, la benevolencia rara vez es lo que parece cuando nace en corazones acostumbrados a usar a los demás como instrumentos. Cristóbal, que conocía mejor que nadie los movimientos subterráneos de la casa, advirtió pronto que en Leocadia había algo más. ¡Qué simple colaboración! Cuando se quedaron a solas, decidió ir al fondo. No termino de creerme su entusiasmo por ayudar a Curro, dijo con calma. Leocadia lo miró con una media sonrisa. Era una mujer peligrosa precisamente porque sabía elegir el momento exacto para dejar caer la máscara. Hace bien en no creérselo.
Cristóbal alzó apenas las cejas. Entonces lo admite. ¿Por qué iba a negarlo?, respondió ella con fría elegancia. Apoyarlo de forma sincera nunca estuvo en mis planes. ¿Y qué gana usted con aparentarlo? Leocadia se acercó despacio, como quien disfruta del instante en que revela una verdad afilada. Tiempo. ¿Tiempo para qué? Para impedir que esa boda con Ángela se consolide. Para desgastar lo que ellos creen indestructible. Para dejar que el vínculo se fracture por dentro sin necesidad de escándalos. Cristóbal guardó silencio, observándola con atención. Leocadia prosiguió, ahora ya sin ningún intento de disfrazar su estrategia. Lo más eficaz no es atacar de frente. Cuando uno ataca de frente, despierta defensas, provoca uniones, fortalece a los adversarios. No. Lo inteligente es dejar que dos personas empiecen a sentirse solas dentro de su propia relación. Sembrar pequeñas distancias. Pequeñas omisiones. Pequeñas heridas. Lo suficiente para que un día descubran que ya no se reconocen. Había una crueldad refinada en su tono, como si disfrutara no tanto del daño, sino de la ingeniería del daño. Así que todo este apoyo, empezó Cristóbal. Es una puesta en escena. ¿Y si no funciona? Leocadia sonrió con paciencia de depredadora. Funcionará. Porque no hay nada más destructivo que la desconfianza cuando se instala entre dos personas que se aman. El amor resiste muchas cosas. Pero cuando empieza a preguntarse si ha dejado de ser prioridad, se vuelve frágil. Cristóbal asintió despacio, casi con admiración sombría. Quiere que se rompan solos. Exactamente. Leocadia le clavó una mirada brillante, satisfecha. Sin que nadie pueda acusarme de nada. Sin mancharme las manos. Que crean que fue el destino, las circunstancias, la presión. ¿Qué fueron ellos? Cuando en realidad habré sido yo quien dispuso el tablero. Aquella confesión era el verdadero corazón oscuro de la jornada. Porque allí estaba la esencia de la promesa, no solo los amores imposibles ni las confesiones que agitan el alma, sino también las estrategias silenciosas con las que unos tratan de destruir lo que otros apenas se atreven a construir. La noche empezó a caer lentamente sobre la finca, y con ella las emociones del día no se apaciguaron, sino que se hicieron más intensas. Manuel volvió a quedarse a solas con sus pensamientos, sabiendo que había cruzado un umbral con Julieta y que ya no podía fingir que todo seguía igual. Julieta, por su parte, comprendió que la distancia con Ciro no era solo una crisis pasajera, sino el síntoma de una vida entera a la que quizás ya no quería volver. María sostuvo su negativa con el temblor valiente de quien sabe que la libertad puede costarle demasiado. Carlo quedó suspendido entre el amor y la supervivencia. Ángela empezó a mirar el silencio de Curro con otros ojos, sin saber todavía hasta qué punto la duda puede deformarlo todo. Pía reconoció que sus reacciones nacían del miedo a entregarse. Vera se preparó para plantar cara a un padre al que conocía demasiado bien. Y Leocadia, desde la sombra, celebró la perfección cruel de un plan que todavía estaba empezando. Porque en la promesa nada estalla de golpe. Primero se agrieta. Primero se insinúa. Primero parece una incomodidad menor, una frase fuera de lugar, una omisión, una mirada más larga de lo debido. Y solo después, cuando ya es demasiado tarde, todos descubren que aquello no era un detalle, sino el inicio de un derrumbe. Ese fue el verdadero latido del capítulo, el instante exacto en que varios personajes, cada uno a su manera, dejaron de poder engañarse. Manuel comprendió que Julieta ya no era una presencia inocente en su vida. Julieta entendió que una sola frase podía desnudar años de resignación. María se negó a convertir el miedo en matrimonio. Ángela empezó a sospechar que el amor también puede hacer sentirse aparte. Y Leocadia mostró que el veneno más eficaz no es el que mata de inmediato, sino el que se instala poco a poco en el corazón de un vínculo hasta dejarlo irreconocible. La promesa, imponente y silenciosa bajo la noche, parecía observarlo todo. Como si supiera que las paredes viejas siempre conservan memoria de los momentos en que un destino empieza a torcerse.
Y aquella noche, entre confesiones íntimas y maniobras calculadas, más de un destino acababa de cambiar para siempre. Si habéis permanecido pegados a la pantalla hasta este punto, significa que las anticipaciones os han cautivado. ¿Cuál de estas revelaciones os ha impactado más? ¿Qué creéis que pasará con Manuel y Julieta? ¿Logrará María escapar del matrimonio forzado? ¿Y el plan de Leocadia tendrá éxito? Dejad un comentario aquí abajo y contadnos vuestras teorías. La discusión está abierta, y estamos deseando leer vuestras impresiones sobre estos increíbles desarrollos. No os perdáis los próximos episodios para descubrir cómo se desenredarán estas intrincadas tramas.